Vamos a la palabra a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, lo vamos a retomar en el capítulo 5. Yo estoy que me quiero mover al 6, pero el Señor todavía me tiene en el 5. Porque el 5 tiene bastante... Cuando tú vas a un restaurante a comer, te traen primero ¿qué cosa? Te dicen, ¿quiere tomar algo? ¿No? Vamos tú, ¿no? Lo que te tomes. Después te... Hermana. Después te traen y después te dicen, ¿no quiere un appetizer, una entradita? ¿No? Toma la entradita. O si vas ahí, te dan los chips con la salsa, ¿no? Yo cometí el error antes de llenarme con los chips. Ya cuando me traían el otro ya no quería comer, porque puro chips era, ¿no? Pero ese es el appetizer. Y el appetizer invita a ¿qué cosa? A la comida fuerte, ¿no? A la entrada. Y todos están esperando el plato fuerte. La palabra de Dios también es así, ¿sabes? Es como que al principio hay ese refresco de la palabra, después hay ese saborcito que comienzas a entrar y después llegas al plato fuerte, a la carne, al asunto que está ahí y tienes que pasar más tiempo ahí, tienes que masticar más, ¿no? El appetizer entra rápido, pero el plato fuerte tienes que saborear y masticar y degustar. Entonces la palabra de Dios es así, tiene partes que son así de refresco rápido, tiene partes que también te van introduciendo al sabor del Señor y otras partes que ya tengo que pasar tiempo aquí. Tengo que darle duro porque aquí está el contenido, los nutrientes están ahí. Y Segunda de Corintios tiene para mí ese patrón. Cuando llegas al capítulo 5 comenzamos a ver un poco ya no de la parte refrescante, aunque sí lo es, tampoco tanto de la introducción al sabor, pero ya entra a la carne. Entra al plato fuerte. Así que ¿estás listo para el plato fuerte? Ok. Por eso creo que estoy todavía aquí. Un momentito. Y disculpen, porque de repente acá alguien es vegetariano y me dice, no, que a mí no me gusta la carne, ¿no? Entonces mejor me paro y me voy, dicen, pero no. Ok. A ver, un momentito. Ajá. Así que la tecnología me quiere jugar una mala pasada, pero no le voy a permitir. Le gané. Le gané. El enemigo también me estaba haciendo la trampa, pero no contaba con mi astucia. Ok. Vamos a retomar en el versículo. Un momentito acá con mis notas. No, tampoco. Yo tengo varias secretarias acá, me he dado cuenta. Varias secretarias. No, vamos a avanzar. Espérense un momentito que acá llego a la nota. Acá está. Versículo 13. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 13. ¿Se acuerdan? Estamos locos por Jesús. Porque si estamos locos, es para Dios. Bienvenidos al manicomio. Cierren las puertas. Que nadie se escape. Pero si somos cuerdos, es para vosotros. Para el mundo estamos locos. Te has levantado el domingo temprano, el único día de descanso que hay esta semana para muchos, para estar acá. Debe estar un poco loco, me imagino, para hacer eso. Pero para el Señor estamos cuerdos y entre nosotros es lo más lógico que puedes hacer. Venir a alimentarte espiritualmente. Este mundo no considera que es necesario alimentarse espiritualmente, solo físicamente. Nosotros queremos alimentarnos y queremos estar juntos, aunque seamos tildados de locos. ¿Pero por qué? Versículo 14. Porque el amor de Cristo, ¿qué dice? Nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, dice aquí, luego todos murieron. Ahí está la carne del asunto, quería hablarles. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos
según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos más. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, dice aquí, pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Señor, tenemos un manjar muy delicioso delante de nosotros esta mañana, Señor. Pero sabemos que hay profundidad aquí en esto. Señor Espíritu Santo, oramos que tú nos ilumines para entender, de manera que no solamente podamos tener teología correcta, que podamos, Señor, vivir estas cosas en nuestras vidas, de manera que seamos embajadores y buenos testimonios tuyos en este mundo. Ilumínanos esta mañana con tu luz, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces ahí está el platillo principal, uno de los platillos principales que Pablo está presentándonos. Pablo estaba diciendo, bueno, a mí me consideran que soy loco, muchos piensan que soy loco, pero no me importa. Si para ustedes estoy cuerdo, con eso me basta. Si para Dios estoy cuerdo, con eso me basta. ¿Pero por qué? Porque el amor de Dios, dice, o el amor de Cristo, me constriñe. Creo que la semana pasada introdujimos mucho esta idea de ser constreñido por el Espíritu. Algo pasó esta mañana porque yo tenía notas y por algún motivo no son estas notas, pero son las mismas, pero no son. Así que el enemigo me está jugando una pasada. Pero no le vamos a permitir que gane. Aquí lo que sucede, la idea de ser constreñido por el amor de Dios es mucho más profunda de lo que yo o tú entendemos. Pablo, en su vida anterior a conocer a Cristo, él se esforzaba mucho por, entre comillas, agradar a Dios en lo que él pensaba que tenía que hacer. Él llegó a los extremos de lo que una persona normal haría por tratar de cumplir con su religión, ¿no? Él decía que él era, ¿qué cosa? Fariseo de fariseos, ¿no? En cuanto a la ley, era una persona religiosa, celosa de cada cosa que aprendía y la ponía en práctica. O sea, no era, como dicen aquí, un fake. No era real. No solamente eso, sino que ese celo que él tenía por su religión, por la estructura que él había conocido de sus padres y todo eso, no podemos culpar a mucha gente que sea así, porque ellos es lo único que han aprendido. Muchos critican y dicen, oh, que eres así, pero es lo único que saben, no saben nada más. Hay que presentarles al Señor, ¿no? Y Pablo llegó al extremo de que él, cuando se enteró que habían estos locos cristianos, quería arrestarlos, ¿no? Entregarlos y meterlos a la cárcel, ¿se acuerdan? Llegó al extremo de que él pidió cartas al sumo sacerdote para ir a perseguirlos hasta Damasco, ¿no? Al norte. Es como decir, quiero ir a perseguir cristianos hasta, no sé, hasta San Francisco, ¿no? A pie voy para traerlos. Eso me dice que este hombre tenía, ¿qué? Un gran celo, ¿no? Que él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Y hasta odio. Ese celo lo llevaba a odiar a los cristianos. ¿Qué pasó con Pablo? Porque ahora Pablo, han pasado unos años y ahora dice, el amor de Cristo me constriñe. La palabra constriñar tiene que ver con casi estar atrapado o cautivo en un amor. Está capturado por este amor. Ahora encuentro que Pablo no solamente se va a Damasco, se va hasta Roma a predicar. Ya no a capturar cristianos y a matar gente, pero para dar vida a las personas. Ya no para capturar a estos locos, pero para bendecirlos, para ayudarlos a crecer. Está dispuesto a caminar hasta el fin del mundo. Está dispuesto a ser golpeado. Está dispuesto a irse al mar en la noche y naufragar. Está dispuesto a todo. ¿Es el mismo Pablo que iba a Damasco? Ya no es el mismo Pablo. Algunos cuando estudian la vida de estos grandes hombres dicen, yo quisiera ser como él.
Pero es que no entendemos que no eran ellos solamente, era Cristo en ellos. Pablo va a decir, es el amor de Cristo que me tiene capturado, por eso hago esto. No me queda otra, es el amor de Cristo el que me lleva a hacer las cosas que yo hago. ¿Recuerdan la vez pasada que hablábamos acerca de estar presentes un día ante el tribunal de Cristo y que Él va a examinar nuestras obras? No solamente nuestras obras, pero qué nos mueve a hacer las cosas que hacemos. Pablo decía, mi motor no es mi fuerza, mi motor es el amor de Cristo, está en mí. Y yo no lo puedo, es como una represa que se está desbordando, no puedo hacer nada. Simplemente tengo que ir, tengo que hacer, tengo que llegar, porque el amor de Cristo me constriñe. Ahora él va a explicar de qué se trata el amor de Cristo, pero quiero que entiendas que no es Pablo, el gran apóstol Pablo y todo eso que hablamos, es el amor de Cristo en él. Y que ese mismo amor de Cristo ha sido derramado en tu corazón. Pero muchas veces nosotros no queremos que salga. Decimos, qué bonito el amor de Cristo. Y estás ahí abrazándolo, el amor de Cristo, porque tienes un montón de temores y miedos y no sabes qué hacer, cómo vas a hacer. Cuando lo que tienes que hacer es abrir los brazos y dejar que el amor comience a salir un poco. Y vas a encontrarte haciendo cosas que tú antes no pensabas que podías hacer, porque estás limitado o qué sé yo. Pero vas a permitir que ese amor comience a salir. Aunque sea, déjalo que salga por gotas, pero que salga, ¿no? Poco a poco va a salir más. Pablo va a decir, es el amor de Cristo el que me lleva a hacer esto. Y eso consumía su espíritu y su mente. Miren lo que él decía, pensando esto. Que si uno murió por todos, ¿qué dice aquí? Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Para que los que viven, dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo estaba comunicando que el entendimiento que él tenía del Evangelio lo había hecho libre de él mismo. Él ya no vivía para él mismo. La peor esclavitud es la esclavitud de ti mismo. Es vivir para todo lo que tú quieres y deseas. Eres esclavo de ti mismo. Pablo va a decir, yo ya no vivo para mí. Yo vivo para Él y es el amor de Cristo que está en mí. Y eso nos cuestiona a nosotros en nuestra cultura contemporánea, en nuestra sociedad, en la que se hace tanto énfasis en satisfacerte a ti mismo. ¿No? ¿Cuántos de ustedes les gustan los selfies? Confiesen, confiesen. Es porque estamos nosotros ahí, no sé qué hay con esa onda. A todos nos gusta, voy a decir honestamente, pero hay algo acerca de ti mismo. Ahora, la palabra de Dios dice que nos amemos a nosotros mismos, está bien. Pero hay algo más, miren. Pablo va a decir que uno murió por todos. Está hablando del Señor Jesucristo. Pero no es uno más. Es uno que era inocente, que no tenía culpa, el cual se dio por los culpables, por todos nosotros. La palabra de Dios dice claramente en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios mismo está constreñido por su propio amor, que hace lo improbable y lo imposible de hacer. Mandar a su Hijo único a que muera por el pecado del ser humano, a que muera por tus faltas y las mías, a pagar el precio. Así que al hacerlo, su muerte en la cruz nos ofrece lo que nadie nos podía ofrecer en este mundo, ni tú mismo. Y es poder tener una relación con Dios nuevamente. Él muere por todos, es clara la Biblia. Él muere por todos. Él hablándole a Timoteo va a decir que Él murió por nuestros pecados, pero no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. En la cruz, derramando su sangre, su cuerpo partido, es, ¿cuál es la palabra que estaba buscando? Es suficiente para todos. Hay suficiente perdón para todos en la humanidad, 100%. Hay suficiente perdón. Ahora, Pablo va a decir, Él murió por todos. Y luego va a decir, luego todos murieron. Entonces esto es confuso. ¿Cómo es eso que Él murió por todos?
y ahora todos murieron. A ver, tócate al que está al costado a ver si está muerto o no. ¿Está muerto o no está muerto? ¿No? ¿Está vivo? Ok. Si reacciona, quiere decir que está vivo. Pero acá dice que Él murió por todos, luego todos murieron. Entonces, este segundo todo parece que se está refiriendo a aquellos que han creído por la fe en la obra de Jesucristo, para los cuales la muerte de Cristo es su propia muerte. Que yo en la cruz y tú en la cruz, los que hemos creído y los que creen en Él, morimos juntamente con Él en la cruz. Y tú dirás, pero no estoy muerto, estoy vivo. Miren, nuevamente, la peor esclavitud es la esclavitud a ti mismo y al pecado, por supuesto. Cuando una persona fallece físicamente, en ese momento hay una separación. ¿Cuál es la separación? Es la separación del cuerpo con la separación de tu ser, el alma, el espíritu, la conciencia. Continúa existiendo, pero ya aparte del cuerpo. Lo que muere realmente o deja de existir es el cuerpo, que vuelve a la tierra, ¿no? Como el polvo de donde ha sido tomado. De tal manera que tu conciencia y tu espíritu y tu alma ya no le obedece al cuerpo. Antes el cuerpo le decía, vamos, y tu ser tenía que ir, porque estás dentro. Pero ahora cuando una persona muere, ya el cuerpo no le puede decir, oye, dame de comer, o vamos al mall. Ya el cuerpo no le puede decir, porque el cuerpo ya falló, pero ya murió, pero sigue la existencia. Ahora, cuando hablamos de que en Cristo, aquellos que creemos en Él y hemos confiado en Él por la fe, es la gracia de Dios, es un regalo de Dios, hemos muerto, literalmente también significa lo mismo. Que nosotros ya no tenemos que obedecer ni responder, ojo, no tenemos por qué obedecer ni responder al cuerpo del pecado que antes nos tenía sujetos a obedecerlo. De tal manera que ahora tienes vida espiritual que no tenías antes. Es lo que Pablo constantemente nos refiere en sus epístolas cuando dice, andad en el espíritu, andad en la vida nueva. Por así decirlo, hay una nueva naturaleza que vamos a ver y vamos a introducir la palabra regeneración. Pero Cristo muere por todos. Aquellos que creen en Él hacen que la muerte de Cristo, algo personal, ellos también mueren en Cristo en la cruz y ya no tienen que servir al pecado ni servirse a sí mismos. Estamos libres de eso. Ahora, el versículo 15 dice, y por todos murió. ¿Para qué? Para que los que viven, ¿se han dado cuenta? Muere por todo, pero hay un grupo que va a vivir. ¿Y quiénes son esos que viven? Aquellos que creen en Él. Aquellos que confían en su obra en la cruz por sus pecados. Ellos están llamados a ya no vivir más para sí. En otras palabras, no tienes que responder más a tus propios apetitos, muchos de ellos rebeldes contra Dios, porque ya no vives para ellos. Tienes una vida nueva. No tienes que responder. ¿Para qué murió por nosotros? No solamente para salvarnos, sino que ya no vivamos para nosotros mismos. No solamente es para ir al cielo, gloria a Dios por eso, pero es para que en esta tierra ya no vivas para ti. Entonces, ¿para quién vivo? Primeramente para Él. Y en segundo lugar, para servir a los demás. Tu vida cambia, ya no está enfocada en ti, en ti, en ti. Ahora estás enfocada en el Señor y enfocada en las personas que están alrededor tuyo. Imagínate qué sería este mundo si todo el mundo pensase así. Si ya no pienso solamente en mí, si yo no soy lo primero que viene a mi mente cuando me despierto, sino que estoy pensando en Dios y estoy pensando en otros. Y por eso Pablo se levantaba y hacía las locuras que él hacía. Por eso él se levantaba y estaba su cuerpo quebrado y golpeado y se despertaba y decía, Señor, ¿a dónde me vas a mandar? Anda a Éfeso. Y así golpeado se iba hasta Éfeso caminando. Porque ya no vivía para sí. La pregunta para nosotros esta mañana es, ¿para quién vives el resto de tu vida? ¿Para quién vives? ¿Para ti? ¿O vives para el Señor y vives para servir a otros y amar a otros? La vida es corta, tenemos que reflexionar en esto. Tenemos que tener un entendimiento de la vida espiritual, no solamente material.
Dice que Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para eso vivimos. De manera que nosotros, pues acá viene el cambio de entendimiento de Pablo, miren. De manera que nosotros, ellos, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, dice. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, dice, ya no le conocemos así. Entonces, cuando tú ya no vives para ti mismo, vives para agradar a Dios y para servir a otros, el mundo superficial pasa a segundo aspecto. El mundo de afuera ya pasa a segundo aspecto. ¿Cuántos de nosotros aceptamos a la gente solamente por las apariencias? Muchos. Si somos honestos, muchas veces aceptamos a la gente solamente por la apariencia. ¿Y cuántas veces rechazamos a personas también por la apariencia? Sin embargo, Pablo decía, yo no conozco a nadie según la apariencia. No me importa mucho la apariencia, quiero ver qué hay detrás. Ya no conozco a nadie. Y si aún a Cristo dice conocimos, según la carne, ya no lo conocemos así. Es muy probable que Pablo estaba diciendo esto porque él conoció a Cristo o estuvo presente en algún momento cuando Cristo estaba predicando en Jerusalén. Probablemente Pablo fue uno de los fariseos que lo acusaba. ¿Quién sabe? La Biblia no dice. Quizás fue uno de ellos. Y él conocía a Jesús en la carne. Pero ahora Pablo va a decir, si aún a Cristo conocimos según la carne, encarnado, la encarnación, ya no lo conocemos así. Porque hay la idea de que si Cristo estuviese aquí en la carne, entonces todo sería diferente. Te aseguro que no. Si la primera vez estuvo en la carne y la mayoría lo negaron y lo crucificaron, ¿qué te hace pensar que si estuviese en la carne no pasaría lo mismo hoy en día? Hubiera rechazo general por él. A veces pensamos que si tú conoces a una persona, tu vida va a cambiar. Que por favor, preséntame a tal persona, o a tal pastor, o a tal que ore por mí, ahí voy a cambiar. Estás conociendo a la gente según la carne, no hagas eso. Y yo que estoy en el ministerio lo he visto mucho tiempo. Recuerdo cuando estábamos con el pastor Mike, cuando estábamos en la otra local grande, y él después de predicar, tiene una unción especial, ¿no? De Dios. Todo el mundo quería hablar con él. Había una cola así como de 80 personas esperando para hablar con él. Y nosotros que éramos los pastores asistentes estábamos al costado, ¿no? Y el pastor Mike nos decía, oren por las personas que están. Entonces nos acercábamos y decían, ¿puedo orar por ti? No, yo quiero hablar con él. Pero estamos aquí para... No, se volteaban así, le daban la espalda. Yo quiero hablar con él. Y ahí hasta las 2, 3 de la tarde se quedaba hablando con todos, porque él los servía. Pero me daba cuenta la actitud de la gente, que la gente pone el ojo en el hombre y dice, él es el que me va a sacar de este problema. Él es el que me va a hablar. Yo no te quiero a ti, yo quiero a él. Porque conocemos según la carne. Pero aquí dice Pablo, yo no conozco a nadie según la carne. Nadie me impresiona. No me importa que vengan súper bien vestidos, o no estén vestidos bien, o que sean bonitos o feos, o que sean de una raza o sean de la otra, o que sean de un contexto o sean del otro, no me importa. Y ese es el pensamiento que tú y yo debemos tener como creyentes, ¿no? Hablando de temas como el racismo, que está en todo el mundo. No juzgues a una persona simplemente por el color de la piel, no lo hagas. Porque está en todos, ¿ah? Muchas veces está en todos y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y él va a decir, yo no conozco a nadie según la carne. Inclusive cuando él va a ir a Jerusalén, Pablo va a decir, aquellos grandes hombres que eran muy famosos no me comunicaron nada nuevo. ¿Se acuerdan cuando dice Pablo esas cosas? En el libro de los Hechos. Cuando va a Jerusalén la segunda vez y se enteran de que Pablo, bueno, ahora es el apóstol Pablo, y lo invitan y se reúne con todos los apóstoles y va a decir, sí, los apóstoles, que todo el mundo hablaba de ellos, a mí no me dijeron nada nuevo. Pablo no era que era ofensivo, pero tantas veces nos dejamos consumir por grandes personalidades y pensamos que ya ellos son todo, cuando en realidad son simplemente seres humanos, ¿no? Más aún, va a decir Pablo, cuando lo vi a Pedro comportándose mal, lo tuve que reprender. O sea, no era que Pablo era orgulloso, pero tenía este pensamiento. A mí no me impresiona la carne. No me impresiona cuántos libros has escrito. No. Eso no nos debe impresionar. Lo que me debe impresionar es lo que está dentro. Y eso solamente Dios lo puede juzgar. No importa cuánta gente te siga. Porque hay gente que es seguida por un montón de gente y después esa persona cae
y ahí se arruina todo el pastel. Entonces no juzgues a nadie según la carne y no sigas a nadie según la carne. Ve lo que Pablo decía, yo no conozco a nadie según la carne, yo veo más atrás. Ahora, él va a decir, ya no conocemos a Cristo según la carne. De modo, y miren, acá viene, prepárate para agarrar el bocadito, ¿ok? El fuerte. De modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas ¿qué? Nueva. Entonces este versículo, que es un versículo que aprendes cuando eres recién creyente, al menos yo lo aprendí, no sé si tú lo has aprendido. Si no lo has aprendido, ¿qué esperas? Si tú tienes 20 años de creyente y no conoces este versículo, en el amor del Señor te digo, ponte las pilas. Si no sabes lo esencial, ¿qué es esto? Ponte las pilas y memoriza la Escritura, porque mientras que tú lo memorices más y lo mastiques más, se va a hacer realidad y nutrientes en tu vida, vas a poder entender tu identidad. Miren lo que dice, de modo que si alguno está en Cristo, que si alguno está en Cristo, no hay diferencia. Es una promesa por si alguno está en Cristo. No importa de dónde eres, no importa si tienes educación o no, si eres de aquí, eres de allá, se refiere a que cualquier persona que deposite su fe en Cristo puede ser una nueva criatura. Si alguna persona está en Cristo, es una nueva criatura. Vamos a tomar esto con cuidado, porque la primera pregunta o una de las primeras preguntas de repente que surgirían cuando recitamos este versículo sería ¿cuál? ¿Qué significa estar en Cristo? ¿A qué se refiere con estar en Cristo? Estar dentro de Cristo. Te hago una pregunta. Esta mañana cuando te despertaste, te metiste dentro de unas ropas con las cuales te has presentado esta mañana. Estás en esas ropas. ¿Por qué? ¿Pero por qué te las pusiste? ¿Está bien? ¿Pero por qué no te pusiste la otra ropa? ¿Se dan cuenta de la elección? ¿Se dan cuenta? Tú decidiste, dices, me voy a poner esta ropa. Estoy en esta ropa. De la misma manera, cuando te escuchas el Evangelio, a través de la fe, es un regalo de Dios. ¿Te lo vas a poner o no? ¿Vas a estar en Cristo o no? ¿Vas a creer que Cristo murió por ti o no? ¿Te vas a cubrir de la justicia de Cristo o no? ¿O vas a seguir con tu propia religión y tus propias cosas y tu propia justicia y tu propio que eres bueno o no tan malo? ¿En quién estás? ¿Estás en ti mismo, en tus creencias? ¿En quién estás? Si tú crees en Cristo como tu Señor, como tu Salvador que murió en la cruz, entonces estás en Él. Arraigado, estás en Él. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Efesios va a decir que nos pongamos el nuevo hombre que está en Cristo, que ha sido creado de acuerdo a Cristo, y que nos despojemos del viejo. Entonces cada mañana tú vas a tener una opción de decir qué ropa me pongo espiritualmente. ¿Me pongo la ropa vieja o la ropa nueva? ¿Quién le gusta ponerse la ropa vieja? A algunos les gusta la ropa vieja, ¿no? A algunos les gusta eso. Vamos a hablar de esto, miren, vamos a más profundidad. Porque si estás en Cristo, significa entonces que eres una nueva criatura. Entonces, creer en Cristo, en la obra de la cruz por ti, muriendo por tus pecados, no solamente te hace mejor, te hace nuevo, una nueva creación. El cristianismo no es un mensaje que mejora a la humanidad. Eso lo puede hacer cualquier libro. Pero el cristianismo y el mensaje del Evangelio no mejora a la humanidad. La hace nueva. Es una nueva creación. Esto tiene que entrar bien en nosotros. Entender que tú eres una nueva criatura.
Pero ¿qué significa entonces ser una nueva criatura? Pablo lo va a explicar. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Esto solo es posible no porque tú quieres cambiar, no porque tú te esfuerzas por cambiar. Solamente es posible cuando tú eres hecho una nueva criatura. Y esto se lo explicó Jesús claramente a Nicodemo. Cuando Nicodemo, siendo un hombre religioso y que tenía su propia justicia, Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Él dijo, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puede un hombre viejo entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le dijo, tienes que nacer del agua y del espíritu. Eso ocurre y va a ocurrir en la vida de Nicodemo después que Jesús muera y resucite, cuando tú aceptas el sacrificio de Cristo en la cruz por tus pecados, dejas de confiar en tu propia justicia y crees en Él. El Espíritu Santo llena tu corazón de fe y crees en Él. Al pasar eso, en ese momento, en el mundo espiritual, eres hecho nuevo. No en el mundo físico, porque después de convertirte, si te miras al espejo, luces igualito. No has cambiado mucho, ¿no? Si quieres hacer la prueba, conviértete hoy día, anda al espejo para que veas que eres el mismo. No cambias. Pero hay algo que pasa adentro. Hay algo que pasa en tu ser. Y yo creo 100% que eres hecho una nueva criatura. Hay un nuevo nacimiento porque el Espíritu de Dios viene a morar en ti y en ese momento, no sé bien cómo ocurre, al entrar en contacto con tu vida espiritual, tú eres hecho nuevo. Eres una nueva criatura. La palabra de Dios se refiere a esto como la regeneración del Espíritu. Ser regenerado en el Espíritu. Ocurre al creer. Algunos quieren saber exactamente en qué momento ocurre. Yo no sé por qué la gente se mete en esos líos. Algunos dicen que la regeneración ocurre antes de creer. Otros dicen que crees y después te regeneras. Simplemente cree. ¿Te vas a poner en un microscopio y te van a ver cuándo ocurrió? Y se pelean, congregaciones enteras se pelean. No, que ese no es el Evangelio, porque la regeneración fue antes y el Evangelio. Por favor, la gente se está muriendo en las calles, se están yendo al infierno, estás preocupado por un montón de cosas que ni siquiera tú entiendes bien. Tenemos que aceptar y creer por fe. Y tenemos que persuadir a los hombres para que crean, porque el tiempo se está acabando. Si te quieres dedicar a discutir con todo el mundo acerca de cuál es lo puro, 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 y bueno, puedes hacerlo, pero Pablo no estaba en esa onda. Él simplemente dijo, si estás en Cristo eres una nueva criatura. Y esto es un regalo de Dios. No es que tú lo logras, el Señor lo logra. Ahora, ser nuevo significa que tienes una nueva vida. Entonces vamos a hablar de la palabra cambio. Aquel que dice que está en Cristo, tiene que mostrarlo, ¿no? No es que las obras te hagan salvo, pero tiene que haber cierto cambio, ¿no? Si no hay cambio, si sigues viviendo para ti mismo, hablando de la misma manera, no hay ningún tipo de cambio, entonces, ¿eres o no eres una nueva criatura? ¿Has sido sincero con el Señor o no has sido sincero con el Señor cuando has venido a Él? Porque yo te animo, ¿no?, a que todos pensemos y nos examinemos. Digo, Señor, te entrego mi vida nuevamente ahorita, porque yo quiero ser una nueva criatura, no quiero ser el mismo de antes. Ahora, algunos pensarán y dirán, entonces, ¿qué pasa? Porque todavía tengo luchas. Ajá, porque ahí viene el problema con esto. Pablo va a decir en el libro de Efesios, vayan a Efesios, por favor, capítulo 4. ¿Después de Corintios? No, es Efesios. Después de Gálatas y ahí. En Efesios 4:17, miren lo que va a decir el apóstol Pablo, expandiendo un poco. Esto pues digo y requiero en el Señor. 17. ¿No? Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente.
teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, oscuro, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Entonces es el grupo que está en Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿recuerdan lo que está diciendo Pablo a Corintios? Eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tienes que entenderlo a la luz de lo que Pablo está diciendo aquí. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa es la lucha que tenemos. Alguien está en Cristo no por sus obras, es completamente por creer en la obra de Cristo. Eso te salva. Eres hecho una nueva criatura, tienes una segunda oportunidad. Pero eso no quiere decir que eres perfecto. Una persona que es una nueva criatura no es una persona perfecta. Porque el viejo hombre, aunque hemos muerto a sus demandas, a veces quiere resucitar y te hace cosquillitas. Y a veces tontamente le escuchas. Yo también le escucho. ¿No? Y está lo que va a hablar Pablo cuando él habla acerca de la lucha entre la carne y el espíritu. El viejo hombre se va a querer descrucificar. Va a querer salirse y va a querer tomar su control nuevamente, el control de tu vida. Por eso el apóstol Pablo va a decir, cuando le habla a los Efesios, que cada día tienes que despojarte de ese hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y vestirte de nuevo. ¿Me traes una agüita, por favor, Eric? O tráeme la manguera, si no. Un poco así. Gracias. Sí. No, lo desmayas al pastor en medio de la prédica. Mira. Y todo en las cámaras, sale ahí. Así que estamos en esa batalla. Pablo va a decir, despójate del viejo hombre y ponte el nuevo. Es cuando te levantas y dices, ¿qué me pongo? ¿El viejo o el nuevo? Y es una decisión personal. ¿Con quién te vistes ese día? Y en el medio de eso, Pablo va a decir, renovados en el espíritu. Es la vida del espíritu que te ayuda a ponerte el nuevo hombre. No lo haces tú mismo diciendo, ya me puse el nuevo hombre y sales corriendo a la calle. No. Vas a tener que pasar tiempo con el Señor para que el Señor sea el que lo haga, no solamente tú. Entonces son cuestiones espirituales que si bien es cierto, una persona las puede explicar de una manera u otra de otra manera, tú tienes que vivirlas para entenderlas. No puede ser dado en una clase y decir, es así. 1, 2, 3, vestirte el nuevo hombre, te arrimas de costado, te pones derecho, te pones para arriba. No te lo puedo explicar. Pero una vez que tú lo pones en práctica en tu vida, decides despojarte, decides renovarte en el espíritu y decides ponerte el nuevo, tú lo vas a entender. Y mañana tú vas a venir y decirme así es. Y probablemente te voy a decir sí. Porque es algo personal, es tu relación con el Señor, pero existe. Eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora, aquí hay una realidad espiritual importante. Cuando se refiere a las cosas viejas pasaron, ¿a qué cosa se refiere? Ok. ¿Sabes a qué se refiere? Se refiere a todo lo que era antes de Cristo. Todo. No una parte. Todo. Porque dice, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué significa todas? Todo. Entonces quiere decir que todo tu récord, desde el momento que tú crees en Cristo hacia atrás, todo está borrado. ¿Has visto cuando queman un disco duro con información? Antes de entregar tu disco duro, cuando cambies tu computadora, asegúrate de que no haya información, porque ahora se roban la información cualquier persona.
Y hay lugares especiales en que te pueden borrar completamente el disco. Con electricidad lo hacen. Pero la idea es que todo lo que había ahí está borrado. Ahora tú sabes de que si uno no está en Cristo, todo tu récord está ahí, delante de Dios. Tenemos que dar cuenta un día y todo el récord va a estar ahí. Ahora imagínate que tú sabes eso, pero ese récord que te era contrario, como dice Colosenses, ha sido borrado. Y cuando va el juez y el fiscal a ver el récord, no existe nada. Y como no hay nada, no te pueden nombrar culpable. No te pueden acusar porque ya ha sido borrado. Esa es la obra de Cristo en la cruz. El cual, cuando eres hecho una nueva criatura, todo lo anterior pasa. Me decís, pero todo, ¿estás seguro que todo? Sí, hasta eso que hice también. Hasta todo. Tú no me cuentes. Yo no necesito saber. A mí no me tienes que confesar nada. Pero que te puedo decir que todo ya está borrado. Tú te puedes torturar y todo lo que tú quieras pensando, pero ya el Señor lo borró. Con la sangre de Jesucristo ha sido todo borrado y limpiado. Y eres una nueva criatura. Tienes un nuevo despertar, una nueva oportunidad. Que no significa que eres perfecto, pero la sangre de Cristo ahora nos limpia de todo pecado. Y ahora vamos a ver cómo el Señor te ve. Te ve como una nueva criatura. Te ve diferente que como antes. Vamos a hablar del concepto de reconciliación en este momento. Todas son hechas nuevas, una vida nueva en Cristo. ¿Y de dónde proviene todo esto? ¿De dónde? ¿De dónde? No me miren a mí, miren la Biblia. 18. De Dios. Cuando yo les pregunto algo, esto siempre les digo a las personas con que yo converso, cuando les pregunto algo, siempre miren la Biblia, no me miren a mí. Miren la Biblia y está la respuesta delante de ustedes. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. En otras maneras, es un regalo. Proviene de Él. No es que te tienes que esforzar y hacer algo para obtenerlo. Es por fe. Acéptalo. Eres una nueva criatura. Todo el récord pasado ha sido limpio. Tienes una nueva vida en Cristo. Has muerto al pecado. No tienes que responderle más. Vístete del nuevo hombre. Toma tu posición como un nuevo hombre, una nueva mujer en Cristo. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quién? ¿A un grupo de personas? No, al mundo. La oportunidad de reconciliarse con Dios es para todos. Acá está claramente. El sacrificio de Cristo es completo para todo aquel que crea. Está disponible para todos. Yo voy a seguir predicando este evangelio a todo mundo. El que quiera escuchar, escuchará. El que no quiere, ya se lo dejo en las manos de Dios. Pero toda persona tiene la oportunidad. No solamente algunos, amigos, disculpen, pero no es así. Acá dice claramente la palabra que Él murió para reconciliar al mundo. El deseo de Dios es que nadie se pierda. Aún así, muchos se van a perder, porque ancho es el camino, dice, que conduce a la perdición. Así que proviene de Dios este deseo de reconciliar a los... Ahora, reconciliación, hablemos de esto para ir terminando. Para que haya reconciliación, ¿alguna vez has pasado por una etapa de reconciliación con alguien? ¿Sí? Todos, wow. Alguno dice, esta mañana, antes de venir a la iglesia. No sé por qué a veces las peleas en los matrimonios ocurren antes de venir a la iglesia. ¿No? Y antes de venir a la iglesia tienes que reconciliarte, ¿no? Porque si no te sientes todo mal, ¿no? Pero para que haya reconciliación, ¿qué es necesario primero que haya? No. Reconocer. No. Para que exista reconciliación, primero tiene que haber enemistad. Si no hay enemistad, ¿para qué sirve la reconciliación? ¿Cómo se van a reconciliar dos personas que se llevan bien? Pídeme perdón, pero si no te he hecho nada. ¿De qué te voy a perdonar? Para que haya reconciliación, primero tiene que haber enemistad. Una buena pelea se resuelve con la reconciliación. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Entonces, cuando dice aquí la palabra que Dios
nos reconcilió consigo mismo por Cristo, lo que quiere decir es que había enemistad con Dios. Éramos enemigos. No había amistad. La gente lo toma completamente equivocado. No, había enemistad. Nuestros pecados, dice la palabra, habían hecho separación entre nosotros y Dios. Dios ama al mundo, pero no quiere decir que va a pasar por alto el pecado del hombre. No quiere decir que va a pasar por alto su justicia. La paga del pecado es muerte. Eso no implica que no ama al hombre. Ama a todos. No a algunos, ama a todos. Pero Él no va a pasar por alto el pecado. Pero porque Él está constreñido por ese amor, no nos abandonó y nos dejó a nuestra suerte, sino dijo, voy a hacer algo por ustedes. Los voy a reconciliar conmigo mismo. Para que haya reconciliación tiene que haber enemistad. Y eso es lo que dice la palabra, éramos enemigos de Dios en nuestros pecados. ¿Quién? Yo, pero si iba a la iglesia, igual. Pero si yo traía mi diezmo, igual. Pero si yo hice esto y el otro. Antes de conocer a Cristo eras enemigo. No había amistad con Dios. Ahora, ¿cómo ocurre esto de la reconciliación? Pablo lo describe aquí. Dice que Dios estaba en Cristo. Wow, ahí nomás los dejo para que piensen eso. Cuando Cristo estaba en la cruz, ¿quién crees que estaba ahí? Dios. En Cristo. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba reconciliando, trayendo la amistad que era imposible entre el culpable y el inocente. Estaba reconciliando una situación que era irreconciliable. ¿No han estado ustedes en una situación donde no es posible reconciliarse? ¿Es irreconciliable la situación? Ay, ¿no? Ahora, esta situación era irreconciliable de parte de nosotros. Yo no podía reconciliarme con Dios por mis propios términos. Yo podía decir, Señor, que me voy a arrodillar y voy a caminar 20 cuadras de rodillas para reconciliarme contigo. No es suficiente, decía el Señor. No, Señor, pero voy a vender mi casa, mis bienes, todos se los voy a dar a los pobres y voy a estar ahí con todos ayudando. No es suficiente. ¿Qué es lo que yo puedo dar para reconciliarme contigo? Nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer para reconciliarme contigo? No tienes que hacer nada, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Ahora, Él manda a Jesucristo, su Hijo. Nos estaba reconciliando en Cristo. Entonces, Cristo es el papel central de la reconciliación con Dios. Dice que no toma en cuenta a los hombres sus pecados. No dice que los pecados desaparecen o los ignora. A veces la reconciliación simplemente ocurre por decir, bueno, ya está bien, me faltaste, pero ya te perdono, ¿no? No hay problema. Nos reconciliamos, besitos, abrazos, se acabó. Pero muchos piensan que la reconciliación con Dios es así. No es así. Porque hay algo que Dios no puede pasar por alto y es su justicia. Que el pecado tenía que ser castigado. Para que hubiese reconciliación con Dios, alguien tenía que sufrir el castigo de esa reconciliación, alguien que no tuviese ningún pecado. Y ahí aparece Jesucristo diciendo, yo voy para reconciliar al Padre con la humanidad. Yo voy. Y en ese momento los pecados del hombre no le son tomados en cuenta al hombre, pero le son tomados en cuenta a Jesucristo. Porque los pecados de la humanidad caen sobre Jesús. Entonces hay un momento en la historia de hace 2000 y pico de años, no sabemos exactamente, y por favor no te pongas a tratar de entender en qué momento exactamente ocurre eso en la cruz. No, por favor, y no hagas un alboroto de eso, porque no sabemos. Pero hay un momento en que Jesús dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me desamparas? ¿Por qué te alejas de mí? ¿Y cómo es posible que el Padre se aleje de Jesús? La única respuesta es porque en ese momento Jesús se vuelve pecado y Dios le da la espalda a su Hijo, porque Dios no tolera el pecado, pero no es que Jesús sea pecador, pero Él se vuelve pecado, el Padre se complace en derramar, por así decirlo, el pecado de toda la humanidad sobre el Hijo. Y en ese momento se produce esa separación espiritual que nunca más va a volver a ocurrir entre el Padre y el Hijo, porque el Hijo se vuelve pecado. ¿Y qué es lo que pasa cuando se vuelve pecado? La justicia de Dios se cumple, porque la paga del pecado
es muerte. Y en ese momento, en un momento que nosotros no podemos entender para un padre, Dios castiga el pecado tuyo en la carne de Jesucristo, en la carne de su propio Hijo. Eso es el Evangelio, la profundidad del Evangelio es eso. En el libro de Isaías dice que Dios se complació en quebrantarlo, a su propio Hijo. Ese es el amor que Él tiene por ti, que Él permite que esto ocurra. Era la única manera, la única manera. Yo no sé cómo habrá sido en la eternidad pasada, cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se ponen de acuerdo, porque dice que antes de la fundación del mundo, todo esto se originó, ¿no? Y que dijo, bueno, Hijo, tú vas a ir y te vas a volver pecado y vas a ser crucificado en una cruz y te van a hacer esto y esto y esto y esto. ¿Estamos o no estamos? El Señor dijo, sí, lo hago. No sé en qué momento ocurrió eso, pero eso ocurrió en un momento. Entonces, aprecia el Evangelio, lo que Dios ha hecho por ti, y que estás hoy día aquí y has creído en estas cosas, y estás poniendo tu confianza en esto. Eres una nueva criatura y estás reconciliado. Entonces, cuando se produce la reconciliación y Cristo muere en la cruz, y Él paga por el pecado del mundo, dice que en ese momento, recuerda lo que dice Pablo, nos estaba reconciliando. Sí, pero interesante que Jesús muere con los brazos extendidos, ¿no? De un lado tomando la mano de Dios y del otro lado la humanidad, y los acerca, ¿no? Dice, hay paz ahora en mí. En ese momento Él muere y se rasga la cortina del templo, ¿no? De arriba para abajo. Se abre un lugar de acceso y el hombre nuevamente puede entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ya hay amistad. Cuando no hay amistad, cuando uno está peleado, ¿no te das cuenta, no quieres estar en la presencia del otro? ¡Me voy! Dices, no, te agarras y tiras un portazo y te vas. No quieres estar ahí ya. Pero cuando hay reconciliación, abres la puerta ya, besito, abrazo, todo eso. Ok, porque ya hubo reconciliación. Ahora, cuando ocurre la reconciliación, no es que el hombre dice, ahora puedo entrar a la puerta. No, Dios rompe la cortina de arriba para abajo y abre el camino y dice, somos amigos, ya puedes entrar. Pero si soy el mismo, no, mi hijo murió por ti. Entonces ahora sí puedes entrar y ahora tienes amistad con el Señor. Hay una relación directa. Y eso está ocurriendo por más de 2000 años, que el hombre puede tener amistad con Dios. Él lo ha hecho posible a través de Jesucristo. Entonces ahí está más o menos el plato que estamos ahorita degustando. Estoy seguro que hay muchas cosas más, pero quiero que veas esto. No solamente Cristo ha hecho eso por nosotros al reconciliarnos en Cristo con su muerte, pero también nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Quiere decir que ahora Él nos ha otorgado a cada uno de los que estamos aquí y a cada uno de los que creen en su nombre este misterio de la reconciliación. Este ministerio de la reconciliación que debemos administrar para otras personas. Que hay la posibilidad de tener amistad con Dios. ¿Y cuál es ese ministerio? ¿En qué consiste? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ahora miren, cuando tú ves este mundo, si hay algo que este mundo necesita, ¿sabes qué es? Reconciliación. Todos están peleados. Nos peleamos el uno con el otro y no hay por dónde agarrarla ya. Es toda una división y una pelea. Pero el ser humano contemporáneo no entiende que para poder reconciliarse con su semejante, primero tiene que reconciliarse con Dios. No va a ocurrir solamente a este nivel. A este nivel con la justa nos toleramos. Pero la primera reconciliación es entre el hombre y Dios o Dios y el hombre. Y eso ya fue hecho. Pero yo tengo que explicarle a las personas y persuadirlos que ellos pueden. No en sus fuerzas, pero al creer en Cristo, pueden entrar en una relación con el Señor. Pueden ser perdonados, pueden ser limpiados, pueden ser regenerados, pueden ser nuevas criaturas y ser reconciliados con Dios. Y de esa manera yo puedo convertirme en un instrumento de reconciliación en este mundo. Y creo que todos ustedes están llamados, yo también por supuesto, a hacer eso, a ser instrumentos de Dios de reconciliación y no de más división. ¿No creen? Que Dios nos dé sabiduría en estos días de tanta división y tanto odio que está ocurriendo.
de tener en cuenta que puede hacer que nosotros lleguemos a ser objetos de ese odio en algún momento, pero que aún así nosotros debemos ser ministros de la reconciliación y no de la separación. Me da pena porque muchas veces creo que estamos más inclinados a lo otro, a la separación que a la reconciliación. Pero el Señor conoce todas estas cosas. Entonces, para terminar, tenemos este ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. ¿Y cómo lo reconcilia? No les toma en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, tenemos el ministerio de la palabra de Dios. Y eso es lo que va a traer reconciliación. Entonces yo tengo que enseñar la palabra, tengo que compartir la palabra, tengo que ir a la palabra, porque es la palabra la que contiene este ministerio. No solamente son mis consejos humanos, pero es la palabra de la reconciliación. Que yo no encuentro otra que es la palabra de Cristo, ¿no? Que yo tengo que hablar. Y eso nos convierte a nosotros ¿en qué? En embajadores en nombre de Dios. Entonces, el hecho que somos y que Pablo llama a los creyentes embajadores implica que tú y yo hemos sido enviados. Porque un embajador no es embajador hasta que no es enviado. Si un embajador nunca es enviado, no es nada, ¿no? Es como un soldado que nunca va a la guerra, está ahí en el cuartel todo el día. Un embajador tiene que ser enviado. Y acá dice que somos embajadores, en otras palabras, somos representantes de esta reconciliación y hemos sido enviados. Entonces lo que nos está diciendo Pablo es que mientras estamos todavía en este mundo es el lugar donde Dios nos ha enviado. Y que no es nuestra casa, porque un embajador tiene que vivir en una nación extranjera para ser embajador. Por lo tanto, tú estás ahorita en un lugar extranjero. La palabra de Dios dice que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Entonces ya no es tu casa esta, pero estás ejerciendo un alto honor. Eres un embajador, un representante del reino de los cielos. Ahora, es un honor grande, pero no es para que te enorgullezcas y le digas a todo el mundo, yo soy un embajador. No te pongas en ese plan, por favor. Porque hace poco escuché a alguien que hablaba así, y a mí me dio mucha pena, porque era un pastor que hablaba así. A mí me entristeció mucho saber que inclusive hay gente que habla así, y el mundo te ve y dice, yo no quiero saber nada contigo, ¿sí? Tú crees que eres más que yo. Pero en realidad es un honor, pero Pablo va a decir, soy embajador en cadenas. No hay mucho que yo me pueda gloriar, ¿no? No hay mucho que yo me pueda gloriar en realidad. No importa cuántos títulos tenga y todo eso que la gente se gloria cada rato. No entiendo por qué cuando nos presentamos en la iglesia nos rodeamos de títulos. Les digo honestamente, ya estoy un poco viejo ya y ya se me salen estas cosas, pero me frustra. Cuando para que te respeten tienes que dar 3 títulos delante y recién te puedan escuchar. Somos embajadores en cadena. No hay nada, no hay mucho respetable para este mundo en lo que somos. Para Dios sí, porque somos preciosos para Él. Él ha pagado por nuestra vida. Pero en este mundo somos embajadores en nombre de Cristo. Y dice aquí como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Tenemos este privilegio de representar al reino, de hablar las cosas del reino y de conducirnos como embajadores. Porque si un embajador que viene a otro país se porta mal, ¿sabe lo que hace el país? Lo bota, ¿no? Si el embajador se pone a tomar y a hacer fiestas y derrochar el dinero, ¿qué tipo de embajador es? Lo sacan del país. Pero un embajador tiene que representarse de acuerdo al país que representa. Y de tal manera tú y yo también tenemos que representar al Señor bien en este reino, si no ya dejamos de serlo probablemente. Pero hay otra cosa que el embajador hace, no solamente representa y se esfuerza por representar bien al Señor en tu trabajo, en tu escuela, donde sea, pero te conviertes en este medio por el cual Dios ruega a las personas para que se reconcilien en nombre de Cristo. ¿Se acuerdan la otra vez hablábamos de que tenemos que persuadir a los hombres? Acá dice ahora que tenemos que rogar. O sea, quítate el orgullo de tu vida, porque tienes que rogarle a la gente. Y no rogarle en el sentido de, por favor, acepta a Cristo, o obligarlos a que lo acepten. Pero tiene que haber una intensidad en tu vida, un real amor por la persona. Y hacer todo lo posible de tu parte para darle una oportunidad a esa persona que pueda tomar una decisión y pedir que el Espíritu Santo le ilumine.
No basta con solamente decir, Cristo murió por ti, ¿aceptas o no? Chao, ya. No. Interésate por la persona, dale seguimiento, ¿no? Ora por la persona. Pide que Dios te dé una nueva oportunidad para compartir con Él. Pero acá dice que el embajador está rogando en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios, porque Él no conoció pecado, pero por nosotros los hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La próxima semana vamos a hablar de esto, acerca de ser hechos justicia de Dios. Y entonces Pablo va a continuar ahora con un menú más, ¿no? Con más contenido. Pero creo que esta mañana podemos terminar ahí. ¿Les puedo decir algo? Son nuevas criaturas. ¿No? Son nuevas criaturas. Ahora, no quiero que te tomes una foto y te pongas en tu profile nuevamente, ¿no? Porque eres nuevo, pero eres nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas ya pasaron, todo es hecho nuevo. Si hay algo que entregarle al Señor, entrégaselo y dáselo, pero eres una nueva criatura, así como te ve el Señor. Y otra cosa que les puedo decir, ¿sabes qué? Ya están reconciliados. Ahora, si están reconciliados con Cristo, hagan lo posible por reconciliarse también con otros. Trabajen en sus vidas en reconciliación siempre. Es el ministerio que tenemos, reconciliarnos con las personas. Y, tercero, lo que está diciendo Víctor. Sé un buen embajador, un buen representante. Amén. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor, por este ministerio que nos has dado de ser de la reconciliación, que tú estabas en Cristo reconciliando el mundo, sin tomar en cuenta nuestros pecados. Y ahora, Señor, nos has encargado esta palabra de la reconciliación. Señor, pon esa palabra en nuestros corazones y nuestros labios. El mundo necesita saber, Señor, que hay amistad, es posible a través de Cristo y su sacrificio en la cruz contigo. Por eso, Señor, ayúdanos a ser buenos representantes y embajadores. Si no lo hemos sido, Señor, perdónanos y límpianos. Y permítenos, danos oportunidades para continuar representándote. No queremos representarnos a nosotros mismos ni a una iglesia determinada, queremos representarte a ti, Señor, que las personas puedan darse cuenta que somos representantes tuyos y no de nadie más, Señor. Te damos la gloria y la alabanza en el nombre de Jesucristo. Amén.